Quiero en primer lugar saludarlos a todos y a todas y agradecer vuestra presencia en este evento que inicia las actividades de reflexión académica del Núcleo Científico-Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Un agradecimiento muy especial a nuestra invitada, la doctora María Elena Capelato, quien compartirá con nosotros la conferencia Dictaduras en América del Sur, Memorias traumáticas y conflictos de memoria. La doctora María Elena Capelato es historiadora, bachiller y licenciada en Historia por la Universidad de Sao Paulo, magíster y doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es profesora titular del Departamento de Historia de dicha universidad y especialista en el área de Historia de América. Y ha realizado investigaciones en memoria histórica, especialmente en el tema de las dictaduras de Brasil, Argentina y Chile. Ha publicado más de un centenar de obras, entre artículos en revistas indexadas, libros y capítulos de libro. Y desde el año 2011 preside la Asociación Nacional de Investigadores y Profesores de Historia de las Américas en Brasil. Es la encargada de la cátedra Bernardo Higgins por parte del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, la que fue consolidada con la UFRO en un acuerdo marco en el año 2008 y renovada en el día de hoy, con el propósito de contribuir a estrechar lazos de cooperación entre Brasil y Chile e incrementar el intercambio científico-cultural entre nuestras instituciones. La visita y conferencia de la doctora Capelato es una muestra tangible de estos lazos de colaboración y nos permite además, y eso lo digo con mucho sentimiento y con mucho cariño, dar inicio a las actividades oficiales de la línea de investigación Estudios de la Memoria de América, Estudios de la Memoria Social en América Latina. Esta surge dentro del núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades como una respuesta académica y de responsabilidad social de nuestra universidad frente a la necesidad de estudiar los eventos políticos sociales traumáticos y de fractura social que han sufrido las sociedades latinoamericanas y especialmente la sociedad chilena. Damos nuevamente las gracias a María Elena por su aporte. Es para nosotros, María Elena, un honor poder contar con la presencia de una investigadora con tan destacada trayectoria y esperamos que en este evento también se selle nuestra amistad para continuar con esta línea de trabajo. Muchas gracias, María Elena. Buenos días. Hoy para mí es un día muy especial porque estar aquí con ustedes es una experiencia muy gratificante, porque hace 30 años empecé a estudiar la historia de América Latina e incluso la historia de Chile. Conozco un poco de la historia de Chile. Y entonces la oportunidad, yo quiero agradecer al profesor Martín Grasma que me dio esta oportunidad de participar de esta integración, de este convenio con la Universidad de la Frontera. Fue con mucho gusto que acepté la posibilidad de trabajar con ustedes, porque pasé toda mi vida a investigar de una forma muy con mucha pasión la historia de América Latina, sobre todo del Cono Sur. Yo quería agradecer muchísimo la profesora Marianela De Negri. Ya nos hablamos tanto por email que ya somos amigas íntimas. Y entonces esta oportunidad de hacer incluso esta ponencia, y yo quería agradecer también la recepción del profesor doctor Ricardo Herrera, y que tuvo el placer de conocer acá el profesor Raúl Sánchez, que tuvo la
la amabilidad de ir buscarme al aeropuerto. En São Paulo eso es imposible, ¿no? También agradecer al profesor Hugo Sonin, que está acá, que tuve el placer de conocer hoy. Bueno, entonces es la oportunidad de hablar de las dictaduras del CONESUR, pero yo quiero, antes de empezar la ponencia, decir que la cuestión de la memoria en los países del CONESUR es un problema muy complicado, es un problema historiográfico, un problema sociológico, un problema psicológico, ¿no? Y la situación es muy distinta en Argentina, Chile y Brasil. En Argentina, como se dice, hay un exceso de memoria. En Chile ahora empieza la reflexión importante sobre la memoria, y en Brasil muy poco. Entonces son sobre todo los académicos que se interesan por el tema. Actualmente hay documentales, los filmes, pero muy poca cosa, porque para los brasileños, la gran mayoría de los brasileños se olvidaron completamente de la existencia de la dictadura, porque la experiencia no fue como la experiencia argentina y chilena. No digo que fue mejor, distinta solamente. Bueno, entonces, las dictaduras del CONESUR, memorias traumáticas y los conflictos de la memoria. Esta ponencia resume algunas reflexiones sobre la memoria de eventos traumáticos relacionados con la dictadura del CONESUR entre las décadas de 1960-80. Es una historia del tiempo presente sustentada metodológicamente por relatos orales donde los deponentes son una pieza clave. Este campo historiográfico, anteriormente criticado por la mayoría de los historiadores, ganó legitimidad en las últimas décadas por responder al desafío de trabajar con una fuente de datos compleja, debido a la subjetividad, ya que el testigo es actor y narrador de su propia época. La situación es más compleja en el caso del historiador, que experimentó situaciones traumáticas, pues él se propone construir una historia de la cual participó, es decir, él mismo es también el objeto de análisis. En este caso podemos citar el ejemplo de la argentina Pilar Calvero, que logró sobrevivir en un campo de concentración en su país y se exilió en México, donde desarrolló sus estudios de doctorado en la UNAM sobre su experiencia en cautiverio. Su tesis se convirtió en un libro intitulado Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina, que acaba de ser traducido para el portugués. En esta ponencia presentaré reflexiones sobre 3 cuestiones que considero importantes. La primera se refiere a la relación entre memoria, historia y testimonios. La segunda, a la construcción de marcas o lugares de memorias relacionadas a las dictaduras del Cono Sur. Hago referencias a fechas, monumentos, parques, y la tercera se refiere a los problemas relacionados al uso que se hace de la memoria y del testigo. Bueno, el primer ítem, memoria, historia y testimonio. Abordar el tema
de recuerdos traumáticos elige hacer referencia a una experiencia vivida por Primo Levi, un autor bien conocido por sus escritos sobre la supervivencia en un campo de concentración nazista. Él narra un sueño que se produjo cuando todavía era prisionero en Auschwitz. En el sueño, él regresaba a su casa con la satisfacción de poder contar a sus semejantes el horror vivido y que sigue activo en su mente, pero pronto se da cuenta con desesperación que nadie lo escucha y que los espectadores se retiran de forma indiferente, inspirado en este sueño. Primo Levi pregunta: ¿por qué el sufrimiento diario se traduce constantemente en nuestros sueños, en la escena repetida del cuento que nadie quiere escuchar? Jean-Marie Guignebin es una profesora de la PUC de São Paulo. En el artículo Memoria, Historia y Testimonio de su libro Leer, Escribir, Olvidar, en su libro restablece esa reflexión del autor comentando que de todos los sobrevivientes de un genocidio nunca logran transmitir la experiencia del horror indescriptible. De la narrativa de Levi, la autora llama la atención sobre la dificultad del que relata el sueño, porque los que no vivieron esta situación no se interesan por lo que se pasó con otros. Esta es una de las dificultades encontradas en relación a los recuerdos traumáticos de las víctimas de las últimas dictaduras en el Cono Sur. La autora menciona los textos de Walter Benjamin que contribuyen a la reflexión sobre el tema. En El narrador, Benjamin señala el final de la narrativa tradicional, pero también resume la idea de otro relato que puede construirse en la búsqueda de huellas del pasado y signos de una tradición en migajas. No se trata de construir una narrativa épica, heroica de cuño histórico, sino de evitar que el pasado caiga en el olvido. En este caso, el narrador, historiador, recupera los elementos excluidos por la historia oficial y con ellos trabaja la posibilidad de transmitir la experiencia vivida por sujetos anónimos en situaciones de extrema violencia como las ocurridas en las dictaduras sudamericanas. Con respecto a la memoria de los muertos, Jean-Marie propone una distinción entre la celebración que desliza peligrosamente para celebraciones del Estado con desfiles y banderas y el concepto de recordación que implica un ascetismo de la actividad historiadora en vez de refletir lo que fue transmitido para ser recordado. Es necesario que el investigador reflexione sobre lo que ha sido olvidado y reprimido. La autora también menciona la experiencia de los herederos de los muertos, que simbólicamente no han muerto, haciendo el luto mucho más pesado. En el caso de los familiares de los desaparecidos durante las dictaduras militares del Cono Sur, es preciso recordar que ellos reviven a sus muertos solamente a través de los testigos. En esos casos, el testigo no solo significa la persona que ve con sus propios ojos el Isto de Heródoto, testigo directo. También significa aquel que escucha la narración insoportable de otro y acepta llevar adelante la historia de los desaparecidos. No se trata apenas de pensar que su gesto significa solo compasión. Él es mucho más importante porque la transmisión simbólica del pasado permite reflexionar sobre él, evita
la infinita repetición incita a esbozar la historia de forma distinta y a reinventar el presente. Esto es recordar el pasado, pero también una forma de actuar sobre el presente. La fidelidad en el pasado no es un fin en sí mismo y solamente gana significado cuando pretende transformar el presente. Bueno, ahora me refiero a la construcción de la memoria de las dictaduras del Cono Sur. Los recuerdos de los horrores cometidos durante las dictaduras han sido divulgados de diferentes maneras. En este sentido, la socióloga argentina Elizabeth Gelin aportó una inestimable colaboración La autora organizó un amplio programa de investigación sobre los recuerdos de la represión política en el Cono Sur, el cual se tradujo en una compilación de los libros que son extremadamente importantes para la reflexión sobre el tema, y los ejemplos que aquí se mencionan están contenidos en estas obras. Son varios volúmenes. Gelin afirma en relación a los acontecimientos contemporáneos o cercanos en el tiempo, especialmente aquellos caracterizados por fuertes conflictos sociales y políticos, que la construcción de la historia de esos momentos se hace muy difícil porque en los regímenes dictatoriales el espacio público ha sido monopolizado por un dominante discurso político y excluyente, donde buenos y malos están claramente identificados. En esas circunstancias reina la censura, los recuerdos permanecen bajo tierra y no hay espacio para la crítica de las prácticas represivas. Las aberturas políticas permitieron incorporar ya en el periodo de las tradiciones democráticas narrativas e informes que hasta ese momento eran prohibidas. La transición democrática, según la autora, dio lugar a un escenario de luchas por el sentido del pasado, con una pluralidad de actores y agentes con múltiples peticiones, especialmente por parte de actores que exigían el reconocimiento y la legitimidad de su palabra y sus demandas. Los recuerdos de quienes fueron objeto de políticas represivas han surgido con un doble objetivo: dar la versión real de la historia, real entre comillas, de su memoria y reclamar justicia. En esos momentos, memoria, verdad y justicia se confunden. Refiriéndose a la transición democrática, las transiciones democráticas del Cono Sur afirma que eran distintas y no generaron consenso. Los representantes de los movimientos de derechos humanos fueron actores claves en los procesos de democratización política en Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Durante ese periodo, varios grupos políticos, académicos y de artistas comenzaron a expresarse en muchos sentidos. Por ejemplo, podemos citar el caso de los jóvenes argentinos que formaron un grupo de rock para protestar contra la dictadura y tuvo gran receptividad. Pero entre todos los actores que intervinieron en esa coyuntura, los grupos formados por las víctimas, directa o indirectamente afectadas por la represión, eran los más importantes. Ellos participaron y organizaron rituales de protestas y manifestaciones públicas exigiendo justicia, el reconocimiento de la memoria de los desaparecidos a través de la creación de marcas de memoria. Entonces paso ahora a la segunda parte del texto, las marcas de memoria de las dictaduras.
Las marcas de la memoria son varias y se expresan a través de fechas conmemorativas, construcción de sitios con un legado histórico, monumentos, parques, edificios y divulgación de los recuerdos de los testigos en libros, documentos o películas y también a través de la escuela. En el primer lugar, estaré destacando las marcas de memoria expresadas por las fechas conmemorativas, tales como el 11 de septiembre, que acaba de ser recordado en sus 40 años. Es por esto que elegí este tema. El 11 de septiembre chileno. Las celebraciones de fechas relacionadas con acontecimientos políticos y con la construcción de monumentos a personajes políticos siempre están sujetas a conflictos sobre el y cómo celebrar. Porque además de los grupos opositores, dentro de cada grupo que organiza la celebración participan personas con diferentes experiencias, recuerdos y diferentes expectativas de la celebración organizada. Elegí hacer mención de 11 de septiembre, día del golpe de Estado chileno, que acabó con el gobierno del presidente Salvador Allende, porque es un hito importante para la sociedad chilena en su conjunto y para todos aquellos que asistieron desde lejos a la derrota de un proyecto para construir un mundo más justo. Yo me acuerdo muy bien de ese día terrible. Para algunos representa un día de victoria celebrado con fiestas populares. Para otros es el día de la derrota, celebrada como un día de luto por lo sucedido, pero también de lucha por el futuro. Además, no podemos olvidar que la memoria cambia con el tiempo y con las subsecuentes generaciones, marcando diferencias entre quienes vivieron los hechos y aquellos que participan a través de informes de los testimonios. El 11 de septiembre chileno ya tiene 40 años y sus recuerdos continúan provocando conflictos, porque sigue siendo recordado y celebrado con sentimientos antagónicos de los que veneran la dictadura en el pasado y en el presente, y aquellos que la repudian continúan a repudiar. Asun Candida Polomer, en un capítulo del libro El Día Interminable, Memoria e Instalación del 11 de septiembre de 1973 en Chile, muestra la fuerza del significado de esta fecha para los chilenos y aquellos que desde afuera siguieron con entusiasmo la inolvidable experiencia socialista vivida en este país durante el gobierno de Allende. A nivel internacional, la celebración perdió su lugar privilegiado desde el 11 de septiembre neoyorquino. Pero para las izquierdas de América Latina, la marca chilena es insubstituible. El general Augusto Pinochet, al asumir el poder tras el golpe que resultó en el asesinato de Allende, instó a los chilenos a guardar silencio y olvidar lo que pasó. Olvidar, esta es la palabra, y para que esto suceda, ambos lados tienen que olvidar y seguir trabajando. Los últimos debates, según Asun, no confirman este final. La autora intentó seguir los diferentes significados de la celebración en distintos momentos relacionados con la dictadura, con la transición democrática y con las divergencias en torno a esa fecha. Entre 1974 y 77, por parte de los partidarios del régimen, la celebración del 11 de septiembre fueron públicas, masivas y acompañadas por espectáculos artísticos. Los discursos descalificaban el gobierno de la Unidad Popular y se referían a liberación nacional, repitiendo consignas como Chile trabaja para Chile, Chile representa una llama de la libertad.
Y los perdedores en los primeros años tuvieron que permanecer en silencio necesario para la supervivencia, pues vivían en un ambiente de desconfianza y miedo. Desde 1978 tuvo inicio un periodo de transición que dio lugar a la división del 11 de septiembre entre la celebración oficial y el día de protesta, liderado principalmente por sectores sindicales insatisfechos con el gobierno. En ese mismo año comenzaron a aparecer en la prensa tímidas manifestaciones contra las violaciones de derechos humanos y la represión. Para la votación de una nueva constitución que legalizaría el gobierno, fue elegido el día 11 de septiembre de 1980. Con la victoria electoral de Pinochet, la fecha se convirtió legalmente en fiesta nacional y en 1981 ese día fue declarado feriado en Chile. Sin embargo, la recesión económica que se instaló en el país entre los años 82 y 83 sacudió la sociedad, dando lugar a protestas y movilizaciones de lucha. Desde ese momento, los perdedores transformaron la fecha de la derrota en una cita de revancha. Con la transición y consolidación democrática, los conflictos alrededor del 11 de septiembre no han terminado. La lucha por la memoria y para la escritura de la historia ha sido intensa entre 88 y 90. En este último año, con el retorno de la democracia, iniciaron las luchas callejeras. La primera tuvo lugar en el cementerio durante el entierro de Salvador Allende el día 4 de septiembre. Recientemente, durante el 40º aniversario del golpe de Estado, las manifestaciones en favor y en contra del pasado autoritario regresaron a la escena pública. Muchos clamaron para poner fin a la herencia de la dictadura y otros reverenciaron al dictador, como fue el caso de un chileno que publicó un mensaje en internet. Yo busqué en internet para ver las manifestaciones y declaró: agradezco a mi general Augusto Pinochet por habernos salvado de los malditos comunistas. Y hay varias manifestaciones a favor de Pinochet. Después de ese recorrido histórico, concluyo retomando las ideas de la autora que afirma: sin embargo, hubo recuperación de la democracia en Chile, pero el 11 de septiembre chileno sigue siendo un día ire. Ahora hablo de los lugares de memoria en los países del Cono Sur. Las marcas o lugares de memoria, expresión cunada por Pierre Nora, registradas en espacios físicos y representadas a través de los objetos materiales, son también símbolos de extrema importancia para la evocación del pasado que no debe ser olvidado. Estoy hablando de parques, monumentos, estatuas, placas, entre otros, que dan importancia a las representaciones. La construcción de lugares de memoria implica actores oficiales y no oficiales, así como diversas fuerzas sociales que a menudo discuten entre sí alrededor de propuestas relacionadas con la construcción, alteración o incluso la destrucción de materiales simbólicos que evocan el pasado. Entre los lugares de la memoria de los horrores de las dictaduras en el Cono Sur, mencionaré ejemplos relacionados con las dictaduras brasileña, chilena y argentina. En el caso de Brasil, hago referencia al monumento titulado Tortura Nunca Más, construido en la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco. Este es un monumento que casi ningún brasileño de otros estados conoce. Él fue propuesto
con el fin de honrar los torturados, desaparecidos y asesinados por la dictadura brasileña. Valdenia Brito muestra en un artículo sobre el monumento brasileño que la idea provino de los miembros del movimiento Tortura Nunca Más con el fin de evitar el olvido de los actos de barbarie cometidos por los órganos de represión en Brasil, tanto en el pasado reciente como en los tiempos antiguos, largo periodo de la esclavitud sobre todo. La autora explica las razones por las cuales el monumento, en lugar de ser dedicado a muertos y desaparecidos, recuerda a las víctimas de la tortura. Diferente de otras dictaduras de América Latina que se caracterizaron por un considerable número de asesinatos y desapariciones, como sucedió en Chile y Argentina, no puede decirse lo mismo de la dictadura brasileña, que no es una dictadura blanda, como dice la prensa Folha de São Paulo. Sin embargo, el uso de la tortura fue intenso y los métodos utilizados por los órganos represivos fueron exportados a los otros países vecinos. La elección de la región de Pernambuco y la sede en Recife como sitio para el monumento se debe al hecho de que en este estado de Brasil hubo una intensa represión, particularmente de los trabajadores rurales que lucharon por la reforma agraria antes del golpe de 64. Entonces, con el golpe, la represión contra los trabajadores rurales fue muy, muy importante. Instalado el régimen militar, el movimiento fue duramente reprimido. Destacar lo sucedido en Recife también puede explicarse por la presencia de Don Helder Câmara, arzobispo de Olinda, Recife, que tuvo un papel muy importante en relación con las denuncias de la política de torturas practicadas en el nuevo régimen. Estéticamente, el monumento, que fue inaugurado en 1988, causa fuerte impacto. Él representa la figura de un hombre colgado con una cuerda dentro de un marco de hormigón cortado por dos láminas de acero inoxidable que evocan la imagen de una guillotina. La posición fetal de la figura humana sugiere al mismo tiempo una búsqueda de autodefensa y la imagen del pau de arara, instrumento de tortura que recuerda los tiempos de la esclavitud recuperado por los torturadores de la dictadura. Debe ser destacado que el monumento está situado en una plaza en la que fueron asesinadas víctimas del terrorismo de Estado. Su inauguración tuvo lugar en el 27 de agosto de 1993, fecha que fue celebrado el 14º aniversario de la Declaración de Amnistía en Brasil. Poco después se convirtió en el lugar de protesta contra la violación por la ciudadanía y para la vida. Entonces, es un protesto contra la tortura en el pasado reciente, el pasado más antiguo y en el presente. En Chile y Argentina, lugares de memoria fueron construidos en los parques que evocan las atrocidades cometidas durante las dictaduras. El Parque de la Paz de Chile, que todos conocen, que se encuentra en Villa Grimaldi, un lugar donde funcionó uno de los principales centros de detención y tortura de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, y el Parque de la Memoria en Argentina, que está situado a orillas del río Tigre, donde fueron lanzados los cuerpos de los asesinados por agentes de la represión argentina.
Estos parques, lugares de memorias traumáticas, fueron diseñados con el propósito de promover encuentros para recordar las víctimas de las dictaduras y reflexionar sobre las violaciones de los derechos humanos. En el caso de Chile, esta marca territorial de la represión generó polémica y desafío a las políticas del olvido propuestas durante el proceso de transición. Según un autor, Michel Lazara, autor del texto Tres recorridos de Villa Grimaldi, a pesar de su gran valor simbólico, el Parque de la Paz se convirtió en un parque común y consecuentemente se debilitó su significado como un lugar de memoria. No sé si esta interpretación es polémica. Estoy repitiendo lo que dice el autor. En Argentina, la construcción del Parque de la Memoria en Buenos Aires también despertó controversias, pero las metas fueron alcanzadas. La idea surgió relacionada a la celebración de los 20 años del golpe militar que condujo a la propuesta de erección de un monumento en memoria de los desaparecidos. La propuesta se extendió a la creación de un parque a orillas del río Tigre, donde quedaría el monumento y también un conjunto de esculturas en homenaje a las víctimas de la dictadura. Patricia Tapata de Valdés explica cómo fue el proceso del proyecto de ley ejecutado por la Comisión Pro Monumento. Él debería contener los nombres de los detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo durante el régimen cívico-militar. La construcción del parque, que estaba a cargo de la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires, pasó por varias fases. Avanzó lo suficiente al principio, pero sufrió percances por la falta de recursos provocada por la crisis económica que comenzó a finales de 2001. Los cambios políticos también interfirieron en el progreso del proyecto y se produjeron varios conflictos entre los miembros de la Comisión Pro Monumento, compuesta por 27 miembros, representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la ciudad de Buenos Aires, representantes de la Universidad de Buenos Aires y los 10 organismos de derechos humanos que promovieron la ley. Hubo numerosas diferencias entre ellos. En lo referente a la preparación de la lista de nombres de las víctimas que expondrían en el monumento. Entonces, eso fue un conflicto muy grande. La organización de cómo serían expuestos los nombres. La manera en que se registrarían los nombres y el propósito de la formulación de la oración para ser colocada en la piedra angular. Aunque aparentemente triviales, las discrepancias revelaron desacuerdos acerca de concepciones políticas más profundas, entre otros, la legitimidad o no del uso de la violencia. Entonces, esas cuestiones reaparecieron en el presente. Todas las organizaciones de derechos humanos estuvieron representadas, pero no había acuerdos entre sus miembros. Los desacuerdos fueron evidentes a través de ruidosas manifestaciones de protesta contra el monumento desde la colocación de la piedra angular. Según Patricia Tapata de Valdés, representantes de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo y miembros de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos y de los Hijos insultaron legisladores y miembros de los partidos políticos que votaron las leyes que favorecieron la impunidad para los crímenes de la dictadura, refiriéndose a las leyes de punto final y debida obediencia del inicio de la transición democrática. El 30 de agosto del 2001 fue inaugurada la plaza de acceso,
lugar de entrada del parque. En ese espacio hoy se encuentra el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, en el cual están registrados los nombres de cada uno de los desaparecidos y asesinados. En este sitio, con el pasar de los años, fueron adicionadas esculturas conmemorativas, algunas escogidas de concursos y otras que habían sido hechas por destacados artistas de la lucha por los derechos humanos. Es un parque muy lindo, muy interesante. Es muy impactante. Los autores del proyecto tenían la perspectiva de que las actividades desarrolladas en aquel lugar contribuirían a un ejercicio de memoria que generaría sentimientos de ciudadanía capaces de resistir a futuros intentos de autoritarismo. Sin embargo, quise mostrar con estos dos ejemplos los lugares de memoria, que los lugares de memoria revelan diferencias y conflictos. Los procesos que dieron lugar a ellos, especialmente cuando se trata de recuerdos traumáticos, están impregnados por conflictos políticos e ideológicos que ocurren desde la formulación de la idea durante la ejecución del proyecto y posteriormente a lo largo de las celebraciones que tienen lugar alrededor de ellos. Para finalizar, una mención sobre memoria y testimonio. Un episodio que se llama La Noche de los Lápices, que se pasó en Argentina. El tema de la memoria relacionada con el testimonio merece reflexión del historiador que elige ese tipo de fuente para su investigación, como ya dice al inicio. La llamada historia del tiempo presente, un tema bastante debatido en las últimas décadas, se vale de la historia oral, ¿no? Pero todo eso es muy complejo y para ejemplificar la complejidad del uso de la historia oral, de los testimonios, yo menciono este episodio que se inició con el caso de un joven argentino de la escuela secundaria sobreviviente de una operación represora que acabó en la muerte de sus compañeros. Pablo Alejandro Díaz se convirtió eso se pasó en la ciudad de La Plata. Pablo Alejandro Díaz se convirtió en testigo de ese episodio traumático, fue a hacer sus informaciones en el proceso por justicia. Entonces, este episodio traumático que ocurrió durante la última dictadura militar argentina y constituye un emblema de terrorismo de Estado en ese país. El evento se hizo conocido como la Noche de los Lápices. Federico Guillermo Lorenz analizó el proceso de construcción de la memoria de este caso, buscando mostrar las relaciones entre memoria y testimonio. Es interesante subrayar este hecho. Él sucedió entre el 15 y 21 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que fue escenario de una serie de operaciones destinadas a la represión del movimiento estudiantil que protestaba contra el aumento de la tarifa de transporte. En la operación, bautizada como la Noche de los Lápices, fueron secuestrados 9 estudiantes, activistas de la Unión de Estudiantes de Secundaria, muchos de ellos, incluso Pablo, que pertenecía a los movimientos de los montoneros. Entonces, por orden del comandante de un grupo clandestino de represión y organizador de esa operación contra los estudiantes. En esta operación, los estudiantes fueron secuestrados y sometidos a torturas en diversos centros clandestinos de la ciudad. De los 9, solo 3 estudiantes sobrevivieron. Se especula que los demás fueron fusilados. Debe recordarse que durante el régimen militar,
unos 250 alumnos entre 13 y 18 años desaparecieron debido a secuestros en sus casas, en las calles o al salir de los colegios. El episodio en cuestión llegó a ser conocido a partir de la audiencia de la Cámara Federal en la cual el estudiante Pablo Alejandro Díaz, uno de los sobrevivientes de la operación, dio testimonio de lo ocurrido. Desde entonces, él se había convertido en un símbolo de las víctimas de la dictadura, portavoz y refuerzo de esta memoria. Díaz hizo más de 3.000 conferencias entre 1986 y 1988, a veces 3 al día, principalmente en escuelas primarias, de primaria y secundaria, pero también en las universidades. Su objetivo era transmitir su experiencia a los jóvenes estudiantes para que se apropiaran de la historia y se rebelaran. Desde el comienzo de esta fiebre de denuncias sobre la represión de la dictadura, Pablo, luchó por la reorganización del movimiento estudiantil. Ese era su objetivo. Sus informes tuvieron mayor impacto cuando se transformaron en libro, en junio de 1986, y en la película que debutó en ese mismo año. El libro y la película, titulados La Noche de los Lápices, tuvieron gran éxito y en 1988 la película fue exhibida por televisión en un canal privado. Fue visto por unos 3 millones de personas, uno de los índices más grandes en la televisión argentina, solo superado por las imágenes de la llegada del hombre a la luna y la Copa del Mundo que le dio la victoria a la Argentina. Federico Guillermo Lorenz, autor del libro que acabo de relatar, presenta una importante reflexión sobre la construcción de la memoria a través del proceso educativo. El libro y la película, en otras palabras, estos dos productos del proceso de construcción de memoria, entraron en las escuelas y los maestros enfrentaron el dilema de cómo hablar de estos dos productos fuertemente condicionados por el deber de memoria. Eso para los niños, de la primaria incluso. El autor se refiere a dos posibles recepciones del libro y de la película. Por un lado, podría dar lugar a una fuerte empatía de los jóvenes con las víctimas y, por otro lado, el horror que tanto el libro como el filme evocan y que podrían ocasionar un factor paralizante. Muchos estudiantes han confesado tener miedo al entrar en contacto con escenas de horror. El peso de la memoria en esta circunstancia puede borrar la reflexión sobre qué enseñar, es decir, inhibir el contenido de mensaje. Los valores que se busca transmitir son en función de ciertos procesos que, como son históricos, requieren de un contexto para su comprensión. Pero la compulsión de enseñar el genocidio que abarcó todo el sistema educativo argentino está en grave peligro de congelación de significados que provocan análisis y con ella la posibilidad de apropiación de la historia, advierte el autor. Este es el actual dilema no solo para los educadores, pero también para los historiadores, que tienen el deber de construir la historia vivida por las sociedades que han sufrido experiencias traumáticas, como fue mencionado aquí con respecto a las dictaduras del Cono Sur. Opinando sobre este dilema, debo retomar la referencia inicial sobre la memoria construida a partir de los testimonios que vivieron experiencias traumáticas
E invoco otra vez más la reflexión de Jean-Marie Gagnebin, cuando dice que solo la transmisión simbólica tomada a pesar y por el sufrimiento y la retomada reflexiva del pasado puede ayudar a no repetirlo indefinidamente, lo que permite esbozar otra historia e inventar otro presente. Para finalizar esta ponencia sobre las memorias traumáticas, retomo la cuestión de las disputas por la memoria, subrayando que la producción de la memoria nunca acaba, o sea, las memorias se van transformando a lo largo del tiempo de acuerdo con los cambios históricos que producen nuevas interpretaciones del pasado. Revisiones históricas siempre recurren a imaginarios sociales, signos, símbolos y mitos que evocan el pasado, que manejados de diferentes maneras contribuyen a fortalecer y a legitimar las últimas versiones de historia que también producen otras memorias. Muchas gracias. Tenemos espacio para preguntas. Para una conversa, ¿no? Preguntas Sí, difíciles. preguntas. Ese tema es muy complicado. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días. Quería agradecerle por ayudarnos a recuperar nuestra memoria con los hechos que nos ha narrado, y también a Marianela por la iniciativa de que el Núcleo de Ciencias Sociales se preocupe por este tema, ¿no? Quisiera que con mucho cariño esta instancia pueda ser el inicio de un espacio de encuentro también en nuestra universidad, de recuperación de memoria y de recuperación tal vez de la legitimidad de ciertos temas como este, ¿no? En esta universidad se comenzó hace mucho tiempo ya con pequeños tal vez hechos, ¿no? Le invito a conocer el memorial que recuerda a nuestros estudiantes y profesores asesinados o desaparecidos, y también hay una serie de trabajos de investigación en tesis y otros, ¿cierto?, que se han ido realizando en ese sentido también, tal vez con mucho esfuerzo y con poco reconocimiento. Qué bueno. Yo creo que eso tal vez pudiera ser una esperanza del núcleo, ¿no? Que el núcleo pudiera ser un espacio donde estos temas dejen de ser peligrosos, conflictivos, o que las personas que los estudian y les interesan también dejemos de ser de alguna manera vistos como un bicho raro, ¿no? Y de verdad son digamos, temas que pueden ser estudiados académicamente. Sí. Por otro lado, yo creo que es un momento en el que investigadores como usted también pueden permitir que las distintas instancias de la sociedad que han estado preocupados de esto, pero muy alejados de la universidad, del ambiente académico, como las mismas agrupaciones de familiares, y también en nuestra región, por ejemplo, en nuestra ciudad, el SINPROD, de reconocimiento, ¿no? Porque yo creo que ellos tienen una serie de temas de investigación, con mucho esfuerzo han llevado a cabo procesos de investigación, incluso la elaboración de documentales. Recientemente, hace una semanita atrás nomás, inauguró, digamos, y se dio a conocer el documental que habla sobre nuestra memoria local, ¿no? Araucanía, ¿y si alguien me ayuda con el nombre? Araucanía... Bueno, que debe estar por ahí el video, digamos, que se lo podemos regalar. No hay memoria. No hay memoria. Bueno, es parte de nuestro problema, no hay memoria. Que es muy interesante porque de verdad habla de que nosotros también tenemos nuestra propia noche de los lápices. Tal vez aquí simbólicamente le podríamos llamar a lo mejor asalto al polvorín. Por ejemplo, en unos días más, en estos días, ¿no?, se conmemora nuevamente su ocurrencia. Y bueno, yo siento que este es un espacio de invitación tal vez a que estos temas y a lo mejor estas preocupaciones han estado separadas en nuestra sociedad, que se produzca el encuentro y sobre todo el encuentro con la academia, ¿no? Que tal vez Sí, eso es muy importante. Yo creo que de todo ese esfuerzo lo más importante es la reflexión y después la publicación,
para que circule entre los países que viven experiencias similares y que tienen dificultad. En Brasil tenemos mucha dificultad con la cuestión de la memoria, ¿no? De la cetación, que es un tema importante. Entonces tenemos incluso en el Departamento de Historia un grupo de investigadores que trabajan sobre la dictadura militar. Y la cuestión de la memoria es la más compleja para nosotros, que los brasileños quieren olvidar, ¿eh? En ese sentido, bueno, perdón, una cosita muy pequeña, para nosotros es más fácil, ¿no? La memoria está muy presente, porque Sí. los hechos están muy presentes. Sí. Marinela parte con una ventaja, hay un equipo acá de investigadores interesados en el tema que han venido desarrollando trabajo en ese sentido y... Muy bueno. Solo un comentario, María Elena. La Universidad de la Frontera fue la primera universidad en el país que concedió títulos póstumos a víctimas de la dictadura. Eso es muy importante también. Sí, o sea, y que para las familias fue un hecho muy importante. Significativo, muy sí, significativo, el poder de alguna manera simbólicamente cerrar también un ciclo de sus propios hijos. Finalizar el luto. El luto, claro. Sí. Invitarles que hoy día también en la sala de extensión de CRAC está la muestra fotográfica elaborada por la agrupación de familiares Sí. que recuerda también. Yo creo que primero... ¿Quién estaba primero? ¿Allá? Sí, disculpe. Ya. Dos cositas bien cortitas, comentario de lo local y una pregunta a la conferencia de la clase. Primero, respecto a lo que acaba de decir Marinela, es cierto que se entregaron los títulos póstumos, pero también hay que decir que la pelea porque se entregan títulos póstumos empezó acá en esta universidad hace más de 20 años atrás, conversando con universidades, etc. Así que fue un largo camino para que eso se lograra, como un dato. Lo segundo, recordar que en esta universidad tenemos no solo estudiantes asesinados, los cuales hay un monito, que faltan nombres, sino que tenemos 4 profesores que fueron asesinados. 3 están aún no desaparecidos. Están todavía desaparecidos y en la universidad no hay nada respecto a eso, no hay memoria respecto a eso, ni se recuerda eso, ni se hacen actividades para la fecha en que ellos fueron desaparecidos, ni en los lugares donde fueron desaparecidos. Hemos tratado de hacerlo y hemos tenido incluso, diría, francamente censura. Sí. La pregunta es, en relación a este tema de la desaparición o una existencia de la memoria, usted en su investigación en los otros países, se ha encontrado con un hecho que parecería raro para el sentido común, que es la negación de la gente a tener memoria por un sentido que nosotros hemos encontrado acá trabajando en este tema de derechos humanos en Chile, sobre todo en gente pobre de sectores urbanos, personas campesinos, por un sentido de que está el grado de injusticia de lo que pudiera haber ocurrido con un familiar asesinado, desaparecido, que no se acepta como una injusticia, ni se quiere saber ni averiguar, sino que de un punto de vista de una ideología a veces muy cristiana, o una ideología de que no puede existir tan justicia, esa persona cometió algo que hizo que fuera correctamente, comillas, castigado. Y por lo tanto, yo no lo sé como familiar qué habrá hecho, mi papá, mi hermano o mi hijo. Pero si a él lo mataron, si a él lo desaparecieron, pues tiene que haber hecho una cosa muy ruin. Porque Dios no puede permitir que haya una injusticia que mate a alguien que no hizo algo. O porque otros han dicho que no mate. Y la gente se niega a tener memoria ni a saber las circunstancias. Y es bastante, fíjese, ha sido bastante frecuente para nosotros, sobre todo en los casos de derechos humanos, que aquí la mayoría son regiones, la región son mayoría los mapuches. El informe RET dice que esta es la región con más detenidos desaparecidos ejecutados proporcionalmente a la población en Chile. Sí. Y la mayoría de esos son mapuches. Y muchas familias mapuches tienen esta especie de concepción de que por algo pasó. Y muchas se niegan a tratar de saber, recordar, memorizar o transmitir a la futura generación. ¿Usted ha encontrado algo similar en otros países? No, ese es un problema muy complicado, ¿no? En Brasil esa cuestión no aparece, no es por ese camino. Pero yo creo que
usted habló de una cosa muy importante, la justificativa de que la gente sea asesinada porque era una guerra, ¿no? Entonces los dos lados combatían. Esta cuestión es muy complicada en Argentina. Este es un problema terrible. Pero en Chile hay una justificativa que es de la religión. Eso tiene un peso importante porque la dictadura chilena ha hecho una apropiación del imaginario católico del peor sentido, ¿no? Integrista, que exige aquel que mató es una cosa anticrista, pero es el catolicismo de la posibilidad de matar el otro que mató. Entonces es una justificativa católica muy fuerte. Entonces es muy difícil de desconstruir este significado, porque la gente cree que este era el camino, que era justo, ¿no? Entonces es más difícil. En Argentina no hay ese tipo de justificativa, ¿no? El problema es una cosa más de dentro de la cuestión de derechos, ¿no? Y de justicia, el sentido. Pero en Brasil tenemos un otro complicador. La gente no quiere saber de hacer justicia para la gente, ¿no? Para los que fueron torturados y desaparecidos. ¿Por qué? Porque tuvimos una ley de amnistía muy complicada, con la autorización que fue un pacto entre los militares, los representantes civiles y los militantes de izquierda. Esta fue una cosa pactuada. Entonces, cuando se piensa, tenemos que hacer justicia, tenemos que condenar los torturadores, entonces vienen los militares y dicen, pero la amnistía es para todos, entonces no queremos que lo mismo sea hecho con los militares, con los torturadores, que entonces es una cosa que para solucionar el problema, no sé cómo las cosas van a pasar, porque ahora tenemos una comisión de la verdad, que es muy complicada, porque la opinión pública no quiere saber de esas cosas. Muchos ignoran, otros dicen que no sabían lo que se pasaba. Entonces son situaciones distintas y todas muy difíciles de enfrentar. Pero tenemos que mirar de frente, ¿no? Sí, acá estaba. No, son dos observaciones que tienen la intención de poder, en el fondo, generar como el diálogo a partir de eso. Sí. La primera es observar que la memoria social y la memoria pública, al menos en Chile, yo tengo la impresión que sigue en el fondo sosteniendo una lógica de clase. Sí. Los espacios de la memoria de los fallecidos o de los muertos en el aparato represivo siguen estando. Jaime Guzmán tiene un memorial de Plaza Italia hacia arriba, en Santiago, y nuestros memoriales están ubicados en nuestros sectores populares o en nuestros centros históricos. Por lo tanto, pareciera que ser que la memoria también, la memoria pública, la memoria estética, es de clase. Por la lucha de clases prevalece ese elemento que yo creo que es interesante como en el fondo observarlo, cómo se sigue reproduciendo desde la estética de la memoria este imaginario de la lucha de clases presentificado, actualizado. Creo que me gustaría si pudiese opinar algo al respecto. Yo creo que es... Solo para terminar, que tiene que ver con, no sé qué piensa tú en relación a que yo observo que hay un ejercicio interesante de la memoria de las víctimas y la memoria de los torturados, pero siento que no tenemos
una memoria respecto a la resistencia. Y creo que sería interesante trabajar la memoria de la resistencia, porque pareciera ser que la modernidad central, los franceses y los italianos, sí tienen una memoria súper validada respecto a la resistencia. Nosotros no tenemos memoria de la resistencia, sobre todo la resistencia armada. Pareciera ser que hay un efecto valórico que nos imposibilita reconstruir un espacio de dignidad infinita en un conjunto de compañeros que fueron los sobrevivientes y los que no se asesinaron o los que no fueron exiliados. Entonces, siento que allí hay tradiciones en la militancia política. El lirismo, por ejemplo, tienen un patrimonio en memoria de resistencia que yo siento que no ha sido tematizado o reflexionado con la misma profundidad que la memoria respecto a las víctimas. No sé qué piensas respecto a eso. Sí, pero yo creo que es perfecto. Su colocación es muy buena. Me gustó mucho, porque cuando yo enseño la historia de la dictadura chilena para los estudiantes de grado, de graduación, siempre utilizo los documentales de Patricio Guzmán, que es una cosa muy impactante. Entonces, yo siempre digo a los estudiantes, esto es una lección de lucha de clases. Vean, este momento es esto, entonces llamo la atención. Yo digo, si Márquez estuviera en ese momento, diría, bueno, este es el ejemplo práctico de la lucha de clases. Entonces, seguro que esta cuestión tiene que aparecer en la memoria, porque ella ya está. Hay que juntar las cosas, justamente enfatizar esta cosa. Y por la memoria de la resistencia, también es una cosa muy importante, porque esto no ocurre en Argentina, y no ocurre por unas tantas razones, porque por las diferencias históricas, ¿no? Porque no hubo una lucha de clases en Argentina, pero entre movimientos, ¿no? Como los movimientos de izquierda, ERP, Montoneros, y el ejército, etc. Y en Brasil tampoco, ¿no? Pero acá sí, eso hace sentido porque hubo una resistencia muy fuerte hasta el último momento y después. Entonces, yo creo que es fundamental, incluso porque yo hago la historia comparada de las tres Argentinas. Este es un diferencial importante. Un comentario. La coordinadora de la línea de estudios de la memoria en el núcleo, que es la historiadora Olga Ruiz, ella tiene como uno de sus focos el tema de los movimientos miristas. Entonces ella está haciendo algunos estudios justamente en ese marco. Yo te comentaba que no pudo estar porque está en este momento en el extranjero, sí. Pero yo creo que la vamos a mandar a Sao Paulo a reunirse contigo, porque ella es su foco, uno de sus focos, que nos interesa justamente instalar también en la línea de estudios de la memoria. Sí, porque yo tengo un colega de departamento que fue incluso un estudiante de doctorado mío. Está estudiando del punto de vista teórico, ya publicó artículos sobre el concepto de resistencia, que también es una cosa compleja. Entonces puedo enviar a ustedes esa contribución. Quiero comentar que yo creo que la importancia de derechos humanos, ¿no? Del estudio de la militancia en pro de los derechos humanos, que es una cuestión que me parece importante, por eso he hecho mención al caso del monumento de Recife, porque tiene ese objetivo. O sea, no solamente es un homenaje a los desaparecidos, a las víctimas de la tortura, pero
es una presencia de un símbolo contra la tortura en el pasado y en el presente y en el futuro. Incluso por los derechos humanos dentro del sistema carcerario, de la justicia, etc. Entonces, la cuestión, y por eso mencioné el texto que me gusta mucho de Jean-Marie, que yo mencioné, porque termina diciendo, la memoria es muy importante, pero para que se pueda hacer la construcción de un otro presente y de un otro futuro. ¿Y cómo podemos hacer esto? Nos vamos a recuperar los muertos. Entonces, la cuestión es trabajar por la justicia y por los derechos humanos siempre, porque esta cosa continúa. Si no son por los políticos, por otras clases sociales, etc. Entonces, me parece una cuestión muy importante. Pero también aquí tenemos los conflictos de memoria, porque la mayor parte, sobre todo en Brasil, acá en Chile es importante, pero sobre todo en el Brasil, derechos humanos. Entonces, la opinión pública, cuando estamos en un periodo de crisis, la gente con quien se habla en las calles dicen, pero derechos humanos, estos bandidos, esa gente que asesina, ¿qué hay que hacer? Vamos, el tiempo de la dictadura teníamos órdenes. Entonces, es el conflicto de memorias. Entonces, hay una reacción y la gente, en Brasil, la cultura política es un problema complicado, porque en Chile, Argentina, la sociedad es más democrática, más una cultura política más importante. En Brasil no. Entonces, la gente repite esas cosas y no son las personas menos esclarecidas. También los que tienen una formación importante dicen unas cosas terribles sobre ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esto es importante. Sí, pero es curioso la discusión alrededor de la nomenclatura, ¿no? Porque es una discusión entre nosotros, es una discusión terrible, porque hay un significado muy fuerte. Tenemos espacio para otra pregunta. Las dos últimas preguntas, ¿te parece, María Elena? Sí. Buenos días. Buenos días. Por la oportunidad de poder escuchar su conferencia. Yo quería plantear dos preguntas. Un poco retomar la primera interrogante que planteaba el si uno comienza a ver un poco la reflexión o el tratamiento de la relación entre violencia política, genocidio y memoria, ya sea en el contexto de las dictaduras militares en el Cono Sur o de los conflictos armados en Centroamérica y las estrategias de contrainsurgencia, comienza a ver que hay no sé si llamarlo un desbalance, pero pareciera que el tratamiento de la cuestión de la memoria en aquellos grupos racializados, pensando un poco en la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, no es equiparable al tratamiento que se le da a otros grupos sociales. Sí. Entonces, la primera pregunta tiene que ver considerando el lugar que la raza tiene en las formaciones sociales latinoamericanas. ¿Cuál es el peso que la misma noción de raza tiene en la reflexión o el tratamiento de la cuestión de la memoria? Eso por una parte. Y lo otro tiene que ver con no sé si, o sea, con cómo reflexionar la cuestión de la memoria traumática en aquellos grupos racializados, vuelvo al mismo eje de la población indígena y afrodescendiente, donde aquellos eventos traumáticos, la violencia política que condujo a esas situaciones de traumatismo, no es un asunto que puede situarse en un determinado periodo histórico. Pongamos, por ejemplo, la dictadura militar
o la época del conflicto armado que se superaría, por ejemplo, en Guatemala con la firma de los tratados de paz, sino que es parte de un continuo, es parte de una situación que se recrea en nuestros días. Entonces, ¿cómo reflexionar la cuestión de la memoria histórica, o más que nada la cuestión de la memoria traumática, o la cuestión del trauma, en ese tipo de contexto? Esas dos preguntas quería, o sea, más que nada una Sí, su opinión desde el programa. Qué bueno. Sí. Bueno, la primera pregunta es importante porque yo creo que la cuestión de la raza, todos saben que en Brasil es una discusión interminable, ¿no? Y que avanzó mucho en los últimos tiempos. Pero la raza para nosotros, la cuestión era sobre todo la esclavitud, el esclavaje. Entonces, la memoria de la esclavaje, toda la legislación sobre los derechos de los afrodescendientes, es un movimiento muy fuerte en este sentido, ¿no? De valorizar a aquellos que tienen una herencia muy fuerte de violación, de torturas, etc. Pero esta cuestión no está vinculada con la cuestión de la dictadura. No tiene nada que hacer. No, son cosas muy distintas. El curioso es que en caso de Chile hay una relación con el pasado indígena, porque también ellos estaban vinculados a cuestiones de la dictadura. Entonces yo creo que esa es la cuestión de la raza en Chile es muy importante, en Brasil también, mucho menos en Argentina, pero la distinción por la pregunta que pusiste es que en Brasil no tenemos una relación, ¿concorda?, entre la dictadura, que ahora no llamamos más dictadura, pero régimen civil militar, porque ahora insistimos que hay que pensar y hay que estudiar la participación de los sectores civiles en ese periodo. Entonces, no hay una preocupación de pensarse la participación de la cuestión de las razas tiene a ver con este periodo, ¿no? Entonces, esta es una distinción, ¿no? Y por la otra pregunta, yo creo que como intenté hablar sobre esta cuestión, la memoria, ella está en constante reconstrucción. Ella se transforma a cada momento. Esto es una cosa muy impresionante, porque a cada conjuntura la lectura del pasado se transforma. Entonces, mismo las memorias traumáticas, ellas van a ser modificadas, ¿no? Y vamos a ver eso en los libros de la escuela. La formación de los niños pasa por eso. Entonces hay una disputa por la memoria, son memorias distintas y un cambio incesante de revisión de esta memoria. Y que también está relacionada con las revisiones históricas, ¿no? Son dos cosas al mismo tiempo. Sí, pero hay una diferencia muy importante, porque en Brasil hay una diferencia histórica de épocas, porque la dictadura brasileña, el auge, el momento peor, crítico de la dictadura fue en los años 70. Y los presidentes, ¿no?, han hecho una política de desarrollo, pero que era una cuestión, un objetivo de incluso desarrollo económico, el milagre
brasileño que tenía un objetivo de dominio en la América del Sur. El gigante brasileño que despertaba, que era una posición de dominación. Entonces, pero en este momento no había la cuestión del neoliberalismo. Era una política que fue formulada de acuerdo con las perspectivas capitalistas, más a partir de un objetivo interno muy preciso. Entonces, muy diferente de la década siguiente, que en Chile se pasó en los 80, la introducción que ya estaba, el plan que ya estaba preparado antes, ¿no es verdad?, de introducción de la política neoliberal, ¿no? Entonces, la década de 80 en Brasil, entonces el neoliberalismo llega al Brasil en la década de 90, ¿no? Pero ya no estábamos más en dictadura. Entonces hay una diferencia. En Argentina hubo una tentativa de introducción de políticas de ese tipo que fue un desastre, una calamidad total, que Argentina yo creo que nunca más va a se recuperar de los desastres que Martínez de Hoz introdujo en el país. Pero era una política de neoliberalismo totalmente fracasada, ¿no? Entonces, en Chile el problema es que la política neoliberal por un periodo tuvo resultados positivos. Entonces, esto pesa en la memoria de la dictadura. Ese es un dato importante. Y como en Brasil, el milagro brasileño también tiene una importancia muy fuerte, porque la gente, diante de cualquier perspectiva de crisis, dice, pero los tiempos de los militares, el Brasil tenía orden y una economía muy próspera. Bueno, quiero agradecer nuevamente a la doctora Capelato. Creo que este ha sido un brillante inicio de nuestra línea de investigación. Agradezco mucho que podamos contar contigo, María Elena. Para nosotros es muy importante.